Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo programa, esta vez la esperada segunda reunión con Hernán Cornut, a pedido de las masas, y con el extraño tema de los azules y colorados. Antes de arrancar con Hernán, a quien le agradecemos que esté aquí nuevamente, aclaramos que este tema de azules y colorados es algo que se usa en los ejercicios militares, en realidad, para describir, bueno, este es el bando, discriminar cuáles son los bandos que están combatiendo entre sí en una ejercitación, pero que en la atribulada historia argenta tiene este signo tan triste que vamos a conversar con Hernán. Hola Hernán, gracias por estar acá. Hola Guillermo, gracias a vos por este espacio y por poder compartir. Bueno, genial. Eh, Che, ¿qué onda? ¿Qué es esto de azules y colorados? ¿Qué es esto? Porque se habla mucho, no se habla mucho, pero es un punto de quiebre importantísimo, clave para entender la historia desde los 60 a los 70 en Argentina. ¿Qué pasa con esto? bueno, en principio el nombre que vos hablabas, azules y colorados, el nombre se lo autoimpusieron los que van a ser azules, ¿verdad? Porque ellos eran los buenos y claro, y los colorados el enemigo. Y todo indica que fue otro personaje que es el famoso general Guglielmelli, Mm, aquel nacionalista dueño de la revista Estrategia, un muy hombre del arma de... influyente, un tipo muy influyente aún hoy en muchos círculos cercanos a las ideas nacionalistas en la Argentina, ¿no? Bueno, porque era la rémora de donde venía el peronismo y un hombre del arma de comunicaciones, fue director de la Escuela Superior de Guerra y aparentemente quedó en la historia chica del ejército como un intelectual. Mm, Algo opinable, pero bueno, vamos para adelante con esto. Esta primera diapositiva, sí. para intentar ponernos en contexto, porque si no es imposible entender esto. Sí, yo no lo A entendí la, nunca, te aclaro. Claro, claro. A ver, a la muerte de Agustín Pedro Justo en 1943, Justo había sido presidente constitucional, le pese a quien le pese y a pesar de la década infame, qué sé Y yo, todo eso. fue presidente constitucional militar, general de división entre el 32 y el 38. A su muerte, él había mantenido el ejército bastante unido bajo su impronta profesionalista. Era un liberal admirador de Mitre, fundamentalmente de Mitre, y era esta rara mezcla que tenemos en Argentina de los conservadores devenidos en liberales, algo que Sí. solamente pasa en esta parte Sí, del mundo. solamente acá en Argentina, sí es cierto, pero Nada bueno, más, es así. nada más. Entonces, a la muerte de Justo, el ejército queda con los oficiales, cuando hablo del ejército hablo de los oficiales, quedan en un medio tiempo y empiezan a consolidarse dos líneas. Pero él era medio caudillo entonces, por lo que vos querés decir. Sí, totalmente, Ah, totalmente, totalmente. Él tenía el ejército en la mano, aún después de haber dejado la presidencia y de estar retirado. ok. Y él muere imprevistamente en 1943, porque nada no estaba para eso. O sea, no fue una muerte natural, no fue producto de una enfermedad. Él muere medio imprevistamente. Entonces, del lado de la izquierda tenemos en línea roja lo que van a ser los colorados, ¿no? Liberales, aliadófilos en la Primera Guerra Mundial, luego rupturistas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es eso? ¿Rupturistas Aparentemente de qué? rupturistas porque querían romper con el tema de... el gobierno argentino no declara la guerra en la Aleje. primera y en la segunda guerra lo declara a último momento, Claro, pero pero entonces la ruptura es romper con esa neutralidad e ir por una declaración de guerra contra el eje. Eso es la efectivamente, ruptura. esa es la ruptura, Ok. romper y, con el eje y entrar en la declaración de guerra. A Sí, confesionales, para ellos el problema de la iglesia era tema un tema personal. que, claro, un tema de contorno, aparentemente masones, habría que discutirlo, estaban enrolados en lo que se llama en los 60 el quedantismo. El quedantismo ¿Qué es, es eso? vinimos para quedarnos. El quedantismo es, queremos quedarnos. Los militares tenemos que seguir formando parte del gobierno en la Pero Argentina hasta... pero ¿por qué seguir quedándonos en el gobierno? ¿Por qué? ¿Por el Porque no... peronismo? ¿Por qué? Bueno,
Aquí no, porque aquí estas dos líneas comparten, en el pensamiento militar, comparten dos pilares de base. Lo que Potash va a llamar la responsabilidad social, los Ajá. militares en Argentina, desde principios del siglo XX, consideran que son más responsables que cualquier otro sector de la sociedad respecto de lo que es la soberanía, respecto de lo que es la defensa del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos entienden de que tienen una responsabilidad que la tienen que ejercer respecto del gobierno y del país en general. Y la segunda cuestión es que se autoperciben, tanto azules como colorados, se autoperciben moralmente superiores. O sea, ¿Superiores a qué? ¿A la esto civilidad? no, exactamente, con Ah, respecto a todo el resto de la sociedad. Esto deviene de la línea alemana de fines del 19, donde los Junkers empiezan a entrar al ejército, es una nobleza venida a menos en Alemania, una nobleza sin riqueza, una nobleza sin tierras, que encuentra en el ejército la superioridad no de la sangre, sino de la moral de aquel que combate y que está en condiciones de dar su vida por la patria y por el prójimo. uy, qué mambo, Algo che. que ya, Tremendo. algo que ya, algo que ya estaba presente en las reales ordenanzas de Carlos Sí, III. pero perdón, pero esto es así como masivo. Cuando vos haces estás describiendo el bando liberal, ¿es una cuestión así como masiva? ¿Todos los liberales eran así o eran las cabezas? No, estoy haciendo, en este caso, estos dos, la responsabilidad moral y la superioridad social, la responsabilidad social y la superioridad moral, perdón, es común a ambos. Todo el ejército se entiende así. Ok. Entonces, el quedantismo es, los colorados eran políticos, militares políticos, golpistas, y eran los que pretendían estar en una dictadura eterna, o por lo menos hasta que el país lograse la mayoría de edad que ellos consideraban que necesitaba en la madurez constitucional. Ok. Ese era el quedantismo, vinimos para quedarnos. Ok. Del lado azul tenemos una línea mucho más nacionalista, por lo tanto enrolado con la vertiente germanófila en la ¿Están Primera Guerra así Mundial. eso? Es decir, Eh, esos nacionalistas estaban atados digamos, a los alemanes, ¿se aplicaría también a los italianos, a la línea del eje en general? sí, a la línea del eje en general, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1943, los modelos totalitarios le dan pie al autoritarismo del peronismo, Mm, primero el autoritarismo del GO con el 4 de junio, el golpe de Estado del eh. 4 de junio del 43, y a partir de febrero del 46 a lo que va a ser el peronismo clásico, que Che, es un pero partido. la pregunta clásica, ¿los tipos no se daban cuenta de cómo estaba yendo la guerra en Europa? ¿No tenían idea? ¿No leían el diario? Hasta bien entrado 1900, hasta el desembarco en Normandía, esta gente estaba convencida de que Hitler ganaba la guerra. Sí, no habían hablado de Stalingrado, Kursk, nada de eso, esa onda, nada, ¿no? Eh, no porque esto, a ver, acá lo que hay es un preconcepto ideológico que hace del modelo alemán algo absolutamente intocable. O De manera imbatible, que no puede ser derrotado, puede tener no. problemas, pero no va a ser derrotado. Ok, Porque ok, además hay que entender que el nazismo propone un combo completo, desde el poder político, sí. económico, social y militar. Pero si son Ellos, pegados como vos decís, ¿por qué ahí figura la palabra neutralistas? porque ellos son neutralistas, porque no quiere que se declare la guerra al eje en la Mm, Segunda Guerra Mundial. Quieren mantener la neutralidad. Una neutralidad que mantuvo Ortiz y luego mantuvo Castillo a la ok. muerte de Ortiz como presidente en ejercicio. O sea, ellos querían que no se declarase la guerra y no la declaró, pero la termina declarando en último momento la Sí, guerra. O sí, mejor sí. dicho, El gobierno. el gobierno del golpe de Estado del 43. Sí. Muy bien, estos son, los azules estos son cercanos al catolicismo, mucho más corporativos, Mm. y en lugar de quedantismo hablan del continuismo. ¿Qué es el continuismo? Darle continuidad a lo que después va a ser el concepto de democracia tutelada, una democracia que está siendo observada y custodiada por los militares, y a un peronismo, ellos aceptan un peronismo sin Perón.
Ajá. Una idea que ya había estado presente en Lonardi, Sí, en el sí, poco tiempo que duró en el sí, gobierno. ok. Ahora bien, bueno, son militares que se consideran más profesionales, se consideran legalistas en lugar de golpistas, son los azules, pero ambos comparten un anticomunismo acérrimo. Tanto azules como colorados son absolutamente anticomunistas, pero también son antiperonistas, solo que los azules entienden que el peronismo era un fenómeno que no podía ocultarse el sol con la mano. Ok, pero a ver, para los azules, que son los nacionalistas, no estaban por una, en teoría al menos, por un golpe militar, sino por una Bueno, tutela, digamos. ellos no estaban en el golpe militar, pero lo que proponían era tanto o peor que el golpe militar, porque lo que proponían era una democracia vigilada, o sea, digitar un poco quién es el presidente, lo que pasa con Guido en definitiva. Claro. Ok, ahí ¿Cierto? por lo menos en mi caso, ya entiendo mejor la cuestión y veo que en realidad hay un matiz de diferencia en este tema de si golpe sí, golpe no, y la diferencia abismal, digamos, es en cómo se ven a sí mismos frente a la guerra que había pasado ya, hacía bastantes años, y en sus posiciones políticas internas, nada más, ¿no? Bueno, y ahora vas a ver cuando termine esto qué es lo que termina ocurriendo. Si Ok, podemos pasar a la próxima sí, diapositiva. sí, ahí estamos. Esta es una línea de tiempo político-militar que yo la voy a ir viendo un poquito rápido, pero para contextualizarnos. Empieza en el 55, termina en 1973. 55, Revolución Libertadora, Leonardo Aramburu. En el mundo hace eclosión la guerra de Vietnam en su segunda fase, digamos. La fase norteamericana. Efectivamente. En 1959, 57, tenemos el tema de los asesores franceses en la Escuela Superior de ¿Te Guerra. animás que El hagamos un tema, programa un día de eso, che? sí, sí, Porque yo vos un tengo día, toda la porque vos un día me investigación. comentaste que algo descubriste más atrás de la presencia de los franceses Sí, en correcto, la escuela de guerra, que me parece que correcto. va a sorprender a muchos, ¿eh? Sí, 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 porque hay mucho mito también con esto. Sí, ok. Entonces, lo tenemos en 1958 58 a Frondizi. Frondizi, en el 59 la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo en el 59 en Argentina, en Santiago del Estero, el 24 de diciembre del 59, Uturuncos, que es la resistencia peronista, ya Sí. mezclada con la izquierda, Mm, toma la comisaría de Frías y la mantiene por unas horas. sí, 1959. Lo que estoy queriendo marcar es cómo empieza a mutar la naturaleza del conflicto. sí, 1960. Frondizi es el primero que aplica un plan CONINTES, sí. conmoción interna del Estado. ¿Eh? No es Onganía, es Frondizi, Mm. en un decreto absolutamente discutido y después derogado. En el 61, la famosísima reunión secreta de Frondizi con Ernesto Guevara Lynch de la Serna. En Punta del ¿Eh? Este. No, la reunión secreta es en la Quinta de Olivos. Ah, yo pensé O que era en sea, Punta del Este, en una reunión. no, en Punta del Este fue la reunión de cancilleres a Claro, la cual asistió Guevara como representante de Cuba. ok. Y organizó Frondizi la reunión totalmente subrepticia, conducido en un avión civil por uno de los edecanes presidenciales hasta la Quinta de Olivos. Es más, Guevara le pidió autorización para ir a visitar unos parientes y le dijo que sí. Ujú. 1962, este óvalo entre azul y colorado está marcando lo que vamos a ver en la próxima placa de azules y colorados. Los choques específicamente. Exacto. Entonces, en marzo del 62, vamos a ver después, hay un conato militar, el desplazamiento de Frondizi por ley de acefaría asume Guido, que Ujú. estaba en la sucesión presidencial, pero que no era el vicepresidente. El vicepresidente se había ido mucho tiempo antes, que era Alejandro Gómez, se había Ah, ido mucho tiempo antes del gobierno enojado con Frondizi. mm. Eh, Viene todo lo que viene con azules y colorados. En el 63 lo vamos a tener a Ilia, otro presidente constitucional. Aquí aclaro, esta constitucionalidad, porque si no los peronistas me van a criticar. Sí, tal cual. Siempre, siempre con el peronismo proscripto. Proscripto, sí, 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 tal cual. Esto lo aclaro. O sea que Aunque, o sea, que este problema entre azules y colorados, el despelote se da
después de la caída de Frondizi, ¿no es cierto? Exactamente. Con Ilia, digamos, sin un gobierno constitucional y durante el gobierno constitucional de Ilia, como para ubicarlo históricamente, ¿no? Está entre la caída de Frondizi, la asunción de Guido, es el periodo de Guido, el año y Okay. poco, el año y medio que tiene Guido. Después Ilia va a estar fuera ya de este tema. Okay. En el 64, Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán, Salta, Sí. segundo evento importante de la izquierda armada. Pero a su vez, golpe de Estado en Brasil. Sí. La famosa revolución de 64, como le dicen los brasileños. Es todo un evento que las Fuerzas Armadas conmemoran con devoción en Brasil. Sí, 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 sí. En 1966, el golpe de Estado ya de Onganía y la Revolución Argentina, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, pero a su vez el evento más importante de todo este periodo es la Conferencia Tricontinental de La Habana. Sí. Si eso no se tiene en cuenta, no se entiende nada de lo que va a venir después en la Argentina. Sí, tal cual. En 1967 el Plan Europa, para hacer otro especial si querés, Sí, cuando se quiso abandonar la tutela norteamericana en equipamiento para pasar a la europea. Sí. Un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto, sí, sí, sí. Absoluto. Con mucho de comprar a los franceses, hay una onda de eso, ¿no? Francia, Italia, Suiza. A los ingleses también se les compró material. Sí, también. Una melange que terminó en nada y algún día si tenemos tiempo te cuento por qué. Sería buenísimo. 1968, la famosa FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, con el evento de Taco Ralo en Tucumán, otro golpe. 1969, el Cordobazo. 1970, Livingston, presidente de facto, y el asesinato de Aramburu, el secuestro, y luego asesinato de Aramburu. Otra historia ahí, ¿eh? Otra historia turbia ahí dando vuelta. Montoneros y compañía. Sí. 1971, gobierno de facto de Lanusse y el Vigorazo, que es una reedición del Cordobazo. Sí. Y 1973, gobierno ya constitucional de Cámpora, y el 25 de mayo, el mismo día que asume, el Devotazo. Ahí vos marcaste el periodo que va desde, digamos, prácticamente 64 hasta antes del 73, con lo que pone la caballería y después pones la infantería. Explicáselo para los que no entienden un pelín de qué estamos hablando con esto. Bueno, del 55 al 61 arrastra durante todo el peronismo clásico. Todo el gobierno peronista del 46 al 55 estuvo dominado militarmente por la infantería. Absolutamente todo. La masa Hernán, para aquellos que no están, es una de las 5 armas del ejército, digamos, de la época, que estaba dominada, arma a la cual pertenecía también Perón. Claro, entonces, digamos, para explicar por qué era ese dominio y por qué después, me imagino lo que vas a decir de la caballería, ¿no? Claro, esto tiene que ver con algún artículo que acabo de escribir sobre el asociacionismo militar, cómo en el ejército también, entre comillas, se lo conoce como trenzas a todo esto, ¿no? Cómo se fue acomodando la cosa. Lo cierto es que a partir del 62, o sea, a partir del desplazamiento de Frondizi, lo que viene es el predominio neto de la caballería hasta 1973. Un tipo que no entiende nada te preguntaría, che, ¿y el resto de los tipos qué onda? ¿Qué pasaba? ¿No llegaban? ¿Qué es el predominio? ¿Qué significa para vos el predominio? ¿Que los puestos más importantes lo tenía la caballería? ¿Cómo era eso? La hegemonía hacia el interior del ejército y en la representación frente al entorno político desde el ejército, la tenía la caballería. Los interlocutores de la política con el ejército era la caballería. Era quienes manejaban. El único representante que hubo ahí fue Poggi, que quiso hacerle un golpe de Estado a Frondizi y era del arma de ingenieros. Algo muy raro para esa época, que tuviese ese protagonismo. Y a partir de 1973 va a volver a retomar la infantería. A partir de Calcaño, ¿no es cierto? Personaje. Y otro especial, el operativo Dorrego, si se quiere. Sí. Y el Cordobazo, el amigo Calcaño, el Cordobazo, entra a Córdoba en el Cordobazo y el mismo que está en el operativo Dorrego, es increíble.
Es decir, en el Cordobazo es el comandante de la 4ª Brigada Aerotransportada. Sí, Es el que termina recuperando Córdoba finalmente. sí, Pero sí. no nos olvidemos que hubo un delay importante para que las Fuerzas Armadas operasen en Córdoba. Mm, Y ese delay fue el que le puso el comandante del ejército, que era Lanusse, sí. que ya estaba enfrentado con Onganía presidente. No, qué Lo despelote. hizo, Sí, lo hizo, vayamos a azul y colorado ahí si ya vamos, vamos. uy, tenemos, es un choclo esto. Dale, A ver, dame la otra, por dale, favor. La otra ahí parte. vamos. Muy bien, vamos a tratar de ir rápido, pero para que se entienda. 26 al 29 de marzo, un señor que era el jefe del ejército, Poggi, que era colorado del arma de ingenieros, Ujú. hace un pronunciamiento militar. Quiere hacer un golpe de Estado y termina en un pronunciamiento. Ya ahí se le va a oponer el general Rauch, del arma de caballería, comandante de caballería de Campo de Mayo, azul. ¿Qué pasa acá? Entre que se hace el pronunciamiento, Frondizi renuncia y se adelanta Guido haciendo pesar la ley de acefalía, Guido era presidente del Senado, se adelanta y se hace cargo del gobierno. Vale decir, y los militares lo dejan hacerse cargo del gobierno. Por Ajá. lo tanto, no fue un golpe, a ver, quiso ser un golpe de Estado, pero técnicamente es una renuncia del presidente Sí, sí. Frondizi y se hace cargo Guido. ¿Qué Ujú. pasa? Acá empezamos con el asunto de la democracia tutelada. Claro, tal Guido cual. haciendo, y no la Sería la pasó línea bien. colorada, eso hubiera sido, o sea, esa democracia tutelada sería la línea tutelada que vos habías hablado antes, ¿no? Claro, exacto. Pero esa democracia tutelada es lo que quieren los azules. Mientras que los colorados querían Los directamente, azules, sí, tenés razón, sí, claro, sí, sí, claro, porque los colorados querían el golpe de Estado, sí, querían ser ellos ahí está, presidentes. sí, sí, sí. ¿Tá? Bueno, entonces no son tan distintos. El 20 de abril de 62, un mes después, Semana Santa, otro recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Semana Santa de 1962, Rauch, que es el comandante de caballería, que es azul, se insubordina al jefe del ejército que era Poggi, Colorado, que ya venían mal, ya venían Pero sí, enfrentados. pero este mismo Poggi que había estado el 26 de marzo Porque todo había levantándose contra quedado, Frondizi. porque todo había quedado militarmente en el mismo lugar, Oh, prácticamente. Dios. Entonces, Rauch, desde Campo de Mayo, moviliza a las tropas de caballería, marcha contra el EMGE, contra el Estado Mayor General del Ejército, se aplacan las aguas, se produce una tregua que va a dar lugar a un cambio del secretario de guerra, que ya ni me acuerdo en este momento quién es, pero que no es importante, y va a dejar las cosas en un stand-by. Esto ya estaba mal, y las dos posturas, azules y colorados, estaban puestas. Ujú. El 8 de agosto, el 8 de agosto, el general Toranzo Montero, comandante del 4º Cuerpo de Ejército en Salta, se Sí. insubordina al secretario de guerra y se proclama comandante en jefe del ejército en operaciones. ¿Por qué? Termina ¿Por qué? porque, porque él, bueno, Toranzo era otro colorado, ¿no es cierto?, que quería lograr al ejército de nuevo en el gobierno. O sea, Pero está bien, había un pero era, estado. en este momento el chico, Poggi ya no estaba más. No, no, Poggi ya no está más. Ok, Ya no está más Poggi no porque, está más y digamos que es otro Colorado, sí de la caballería, que quiere tomar la manija del ejército. sí, pero desde el interior del Y país, del desde interior, Salta. desde Salta, la linda Salta, ok. Desde Salta, Pero desde él es Salta. salteño también, con ese apellido es Por eso. salteño. Bueno, por eso. Ahora, ¿cómo termina este evento el 8 de agosto? Sí. Con algún par de relevos y Cornejo Sarabia, nuevo secretario de guerra. Los O secretarios sea, de guerra alcanza tienen. posición de poder. Sí, el Colorado, o sea, los colorados no habían salido nunca de las posiciones de poder, Guillermo. Fíjate cómo está el diagrama. Hasta ahí no habían salido nunca. Y acá está el problema. Justamente ahí lo que vos decís. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 18 de septiembre, Cornejo Sarabia, secretario de guerra, lo que sería el ministro de Defensa, Sí. intenta relevar al general Pascual Pistarini Azul, comandante de caballería. Ujú. Y ahí es donde aparece en escena Juan Carlos Onganía, definitivamente azul, seguido por toda la caballería desde Campo de Mayo. ¿Quién es toda la caballería o la gente importante?
Osiris Villegas, López Ofrán y Sánchez de Bustamante, que van a ser todos generales después de Pero Capital. ahí se me hace un lío, porque muchos de los apellidos que vos estás diciendo son tipos que uno, a priori yo, diría que pertenecerían al sector liberal del ejército, pero están con Onganía. Bueno, es que aquí las posiciones de poder se van ajustando según se va barajando la posibilidad de llegar a algún lugar ¿Vos de te das cuenta decisión. el despelote que estamos contando, ¿no? Y No, bueno, por eso es que digo, la confusión es absoluta. Y la gente que sigue y que cumple las órdenes no sabe muy bien qué es no, lo ¿con que quién está pasando. está? No, tal cual. No sabe, no lo sabe. Ahí es donde el 18 de septiembre del 62 es el primer evento fuerte, con movilizaciones de tropas. Por ejemplo, 19 de septiembre, abajo. Los azules toman Radio Belgrano, inician la acción psicológica. Está el famoso comunicado 150 escrito Sí, por Mariano Mariano Grondona Grondona. para los azules. ¿Eh? Empiezan a aparecer estos personajes. Sí, sí, El sí. 20 de septiembre, los azules marchan sobre el Estado Mayor General del Ejército. ¿Eh? La Fuerza Aérea, ¿cómo marchan? Marchan desde Campo de Mayo, todo el comando de caballería con la división de caballería, y desde Magdalena, el 8 de tanques marchando hacia la posición de Buenos Aires del Estado Mayor General del De Ejército. ahí sale, che, La, la frase esa, lo que pasa es que nosotros ya somos grandecitos, que decían el zorro de Magdalena, ¿no? Por López Ofrán. López Ofrán, exactamente. Alguien lo quiere comparar con Con Rommel. Rommel, claro, porque se movió desde Magdalena hasta esta zona. Igual, igual el peor problema de López Ofrán va a venir casi un año después. Ahora llegamos. La Fuerza Aérea indecisa, por algo, alguna vez se le dijo como se le Sí, dijo, está bien. pero mayoritariamente azul, y toda la Marina, obviamente colorada, toda. El Regimiento 1 y 2 que estaban en Buenos Aires colorados, y la Escuela de Tropas Aerotransportadas, la ETA, era colorada, a pesar de haber sido un invento de Perón, pero que ya se comporta en el 55 antiperonista Sí, en sí, contra sí. de la Escuela de Infantería y a favor de la artillería en Córdoba. Sí, 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 sí. Muy bien. 23 de septiembre, se aquieta el 20 de septiembre la cosa, ¿Por? llegan a un impas, y el 23 de septiembre cambia el nuevo secretario de guerra que es Benjamín Rattenbach. Ese Ok, es el para nuevo secretario. hasta este día de septiembre estaba Toranzo Montero a cargo como del secretario general. No. Cornejo Saravia. Cornejo Sarabia, Cornejo, perdón. Cornejo Sarabia, Cornejo que había asumido el 18 de septiembre, hasta ahí llega Claro, Cornejo Sarabia. exactamente. Cornejo Sarabia había asumido el 8 de agosto y llega hasta esta fecha, 20 de septiembre, 23, que entra Rattenbach. No, ajá. Algún día también podemos hablar de Sí, Rattenbach, sí. otra persona interesante. Pasa un medio tiempo, pasan las fiestas, pasan las vacaciones, como es en Argentina, y el 2 de abril de 1963, toda fecha subjetiva, ¿no? Semana Santa del 62, 2 de abril del 63, esta es muy buena. Un intento de golpe de Estado de Menéndez, aquel Menéndez del 51, Sí. junto con Rojas, el almirante Rojas, Los dos ambos muy, retirados. totalmente, Ajá. ambos muy colorados, como, a ver, como mascarón de proa del golpe de Estado, pero sustentado por una fracción importante del ejército que era Sí, pero eran colorada. a ver, pero para el público, eran colorados, digamos ellos. Ellos eran coloradísimos, Ok. porque eran absolutísimamente antiperonistas y habían sufrido el problema de Perón, ni Sí, hablar Menéndez. sí. Ahora, lo raro es que Lanusse también lo sufrió ese problema, pero no tuvo la misma postura, ¿no es cierto? Lanús estaba con los azules. Exactamente. Ok. El, el 2 de abril de 1973 hay una hecatombe. Los combates, hay combates en Parque Lezama, combates en Sí. Parque Chacabuco, derribo de aviones. Y acá viene el problema del gran ataque aéreo con varios muertos de la Marina de Punta Indio, la aviación naval de Punta Indio al Regimiento de Caballería 8 en Magdalena. Hernán, nos Pero quedan. ¿Llegamos bien? ¿Te parece? Sí. ¿cuánto tenemos? 10 minutos. ¿Cuánto nos queda? Sí, 10. perfecto. Avanzo a la otra Todas las placa. guarniciones, no, espera, todas las guarniciones de la derecha, no necesitamos más placas, con esto Ok. está muy bien. Todas las guarniciones de la derecha, Campo de Mayo, La Plata, Magdalena, Córdoba, La Tablada, Punta Indio, Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata, Jujuy, Neuquén, Río Gallegos, tuvieron algún problema
en este segundo evento en 1963 de azules y colorados. ¿Por qué Hubo decís Córdoba civiles? porque hubo un comando civil en Córdoba. ¿Para qué Córdoba, lado? Colorado, claro. Che, qué Córdoba era despelote, colorado. viejo, esto, qué despelote. ¿Pero por qué era colorado Córdoba? Porque en Córdoba había nacido Sí, la sí, Revolución sí. Libertadora. A pesar de que había nacido de la mano de Leonardi y de su cuñado, Villada Chaval, el hermano de su esposa, que eran justamente, hubieran sido azules para esta época, pero Córdoba siempre fue reaccionaria antiperonista en este Sí. sentido. Y en abril de 1963 se aquieta, el 2 de abril, digamos que es el evento más fuerte, y una semana después se aquietan las aguas, termina el evento azules y colorados, con el fin del capítulo 2, como yo le digo, y sale fortalecido Onganía, porque es nombrado el nuevo comandante en jefe del Sí, pero ejército. voy a algo que nunca entendí. ¿Por qué Onganía? Porque no era un tipo, bueno, me van a matar mucho, no era un tipo intelectualmente relevante, era un tipo que creía que era la encarnación de Franco en Argentina. ¿Por qué le dieron bola a él y no a otros tipos? ¿Cuál era su ascendiente? ¿No había hecho la escuela de guerra? ¿Cuál era el tema con él? Yo creo que es el hombre y sus circunstancias, y lo que tuvo Onganía fue la capacidad y la actitud de decisión en el momento oportuno. A De Onganía tomar el le mando de las funcionó cosas, de conducirlo, de ser caudillo, exactamente. digamos. Efectivamente, a Onganía le funcionó bien el tiempo estratégico, el tiempo oportunidad o el tiempo kairos, como se le dice. Esa es la virtud de Onganía. El resto estoy de acuerdo con vos. Ahora, fíjate que lo interesante es que, ¿cómo termina esto? Que Onganía, azul, cuando tiene todo el poder, porque desplaza toda la línea colorada dentro del ejército, sigue siendo tan anticomunista y tan antiperonista como los colorados, y además no tiene estructura, no tiene plan, no tiene proyecto, y dice la leyenda que termina siendo violeta, o sea, la mezcla entre el azul y el colorado. Sí, ¿Por eso lo he qué? Porque escuchado. todo lo que quería evitar, al final se terminó dando igual. Tal cual. ¿Y él, en Aquí, su aquí, proyecto, para vos, estaba constituirse en presidente? ¿En ser eh, presidente? una vez que él es comandante en jefe, empieza a configurar una idea de poder más importante. Pero no hay que olvidarse que después de esto va a venir Ilia, presidente constitucional, y el golpe de Estado que derroca a Ilia es Onganía. Pero Claro. Onganía, pero Onganía estaba retirado, estaba en disponibilidad en ese momento, lo van a buscar a la casa. Sí, es que ¿Por qué? Acá es un tecnicismo, es un tipo que ya estaba en disponibilidad, ya no tenía puesto en el ejército, su retiro era inminente, digamos, para ¿Y decirlo en por qué términos. estaba, por qué estaba en disponibilidad? Es importante, porque había tenido mucho enfrentamiento con el secretario de guerra Benjamín Rattenbach, Ajá. que no era un tipo fácil, y No. Onganía vivía insubordinado al secretario de guerra, y esto le produjo varios problemas. Terminó haciendo un golpe de Estado. Él que no quería el golpe de Ujú. Estado, terminó él siendo el Dos golpista. preguntas. Rattenbach, ¿dónde estaba de este lado, de este despelote? ¿Estaba entre los No, más azules, entre los colorados? ¿Dónde estaba? si hay que ponerlo en un lugar, hay que ponerlo del lado azul, por eso llega a ser Ajá. secretario de guerra, porque es un gran legalista. Ok. Rattenbach es un gran legalista profesionalista. Ok. Che, y volviendo al tema de las purgas, hay un mito, por lo menos que yo he escuchado muchas veces, sobre todo de analistas políticos fuera del ejército, que te dicen que producto de las purgas de azules y colorados, desaparecieron del ejército un montón de oficiales, muchos de ellos muy capaces, y que salió a la luz como un hongo una suerte de camadas donde aparecieron tipos como Galtieri o Nicolaide, que no le daba el perfil para, no eran tipos realmente de luces muy, muy prendidas. ¿Ese es tu mito o no sé? A ver, yo no tengo elementos de juicio para confirmar ese mito, ¿Lo pero has además, escuchado también? sí, lo escuché Ah, mucho, pero además opino que en realidad la materia prima de lo que había en el ejército, ambos bandos perdieron buena gente acá, mm, pero ambos bandos también mantuvieron con lo que tenían en carrera y siguieron. O ajá, sea, a mí lo que me parece es que aquí lo que hay en general es un nivel
que termina en estos enfrentamientos, ¿verdad? Pero ¿por qué esa? A ver, ¿por qué dirimir nos quedan 4 minutos, ¿por qué dirimirlo por las armas? ¿Por qué? Porque se consideran dueños y responsables de lo que le pase a la Argentina. El gran problema acá era el miedo que tenían las Fuerzas Armadas al comunismo, por eso te marqué la tricontinental de La Habana y todo lo anterior. El miedo que había era el comunismo en el poder y el peronismo y su vuelta al poder. Entonces se puede decir que, así como sintetizando esto, los dos eran profundamente anticomunistas, pero los dos tenían un sentido de nosotros vamos a estar manejando o tutelando a la Argentina. Uno con mano dura, siendo la cara referente de lo que va a estar pasando, desde un golpe directamente, y otros, en su teoría, estando atrás, habiendo un civil que gobierne, pero eran ellos los que iban a estar conduciendo. Independientemente que después se diera lo que vos decís, que esos colorados al final terminan haciendo un golpe militar. Efectivamente, ni más ni menos, los azules terminan haciendo un golpe. Los azules, por Dios, lo que pasa es que soy discrómato, tengo problemas. No, pero ¿sabés qué pasa? ¡Qué tremendo! Es muy complejo. Es como vos decís, y finalmente, para que quede claro, este es un evento militar, una zonada donde un militar en actividad para defender al gobierno se pone en contra de sus propios superiores, porque los que querían hacer el golpe eran los que estaban adentro. Entonces, Onganía, para defender al gobierno, se pone en contra de sus propios superiores. Hernán, tenemos que cortarlo acá, lo lamento muchísimo, tenemos que después, te voy a hablar en privado para ver cómo armamos otra cosa, porque estoy seguro nos van a llover más. Muchísimas gracias. Y me encanta la foto de Carly ahí atrás que tenés. Me acompaña todos los días. Gracias, viejo, por estar ahí. Chao, hasta luego. Gracias.